Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar de preguntas intercaladas. Mi grupo está conformado por Norberto Caraballo, María Carmona y quien les habla, Liz Montes. ¿Qué son? Según Ricas y Denner, las preguntas intercaladas son aquellas que se les plantea al alumno a lo largo del material o situación de enseñanza y tienen como intención facilitar su aprendizaje. Se les denomina también preguntas adjuntas o insertadas. ¿Cómo se emplean? Este tipo de preguntas, como su nombre lo indica, se van insertando en partes importantes del texto, cada determinado número de secciones o párrafos. Tipo de preguntas intercaladas. Las prepreguntas se emplean cuando se busca que el alumno aprenda específicamente la información a la que hacen referencia. Aprendizaje intencional, mientras que las postpreguntas deberán alentar a que el alumno se esfuerce a ir más allá del contenido literal. Aprendizaje incidental. Aspectos importantes a tener en cuenta. Generalmente se evalúa a través de preguntas intercaladas los siguientes aspectos. A. La adquisición de conocimientos, es decir, los métodos por los cuales el ser humano aprende y desarrolla su inteligencia. B. La comprensión, es decir, la capacidad de entender la información que se les da. C. Aplicación de los contenidos aprendidos, es poner en práctica los conocimientos previamente adquiridos. Funciones principales. Las principales funciones de las preguntas intercaladas son mantener la atención y el nivel de activación del estudiante a lo largo del estudio de un material. Dirigir su conducta de estudio hacia la información más relevante. Favorecer la práctica y reflexión sobre la información que se ha de aprender. Y por último, en el caso de preguntas que valoren comprensión o aplicación, favorecer el aprendizaje significativo del contenido. Ejemplo de preguntas intercaladas. La parte sur de Mala puede ser descrita como un desierto. Las lluvias acumuladas son de menos de 2 pulgadas al año. El suelo es rocoso y arenoso, y durante el verano las temperaturas han llegado a ser hasta de 57 grados centígrados. La historia de Mala ha estado marcada por la explotación. Los primeros esclavos fueron forzados a salir de Mala para ser llevados a Europa en 1860. Cuando los europeos llegaron a colonizar Mala, nunca les pagaron a los nativos por la tierra que ocuparon. Antes de la llegada de los europeos, tribus de árabes nómadas frecuentemente saqueaban Mala. Con base en el anterior texto, podemos hacer las siguientes preguntas, aplicando la estrategia de enseñanza, preguntas intercaladas. A. ¿Cuántas pulgadas de lluvia caen en el sur de Mala al año? B. ¿Por qué se puede decir que el sur de Mala es un desierto? C. ¿Ha estado Mala sometida a un régimen colonista? ¿Por qué? Podemos analizar que la pregunta A es una pregunta que requiere aprendizaje memorístico de hecho. La interrogante B es una postpregunta que requiere aprendizaje significativo, donde el alumno comprenda y parafrasee la información. Y por último, la pregunta C es una postpregunta que requiere que el alumno haga una inferencia y que conozca el significado del término colonialismo. Recomendaciones. Algunas recomendaciones son las siguientes. Es conveniente emplear preguntas intercaladas cuando se trabaja con textos extensos, que incluyen mucha información conceptual o cuando no es fácil para el alumno inferir cuál es la información principal. 2. Es conveniente emplear las preguntas cuando se desea mantener la atención sostenida y el nivel de participación constante en el aprendiz. 3. El número y ubicación de las preguntas debe determinarse considerando la importancia e interrelación de los contenidos
a que harán referencia. 4. Se sugiere dejar al alumno un espacio para escribir la respuesta. Esto es más conveniente que solo pedirle que la piense o verbalice. 5. Dar al alumno instrucciones apropiadas de cómo manejar las preguntas intercaladas. 6. Ofrecer retroalimentación correctivo si se desea monitorear el aprendizaje del alumno. Es conveniente no presentarle en forma inmediata o adyacente la respuesta, para no inducir a una simple copia. Puede prepararse una sección especial con la retroalimentación. Gracias.